Hola, hola, buen día. Vamos a explicar qué cosa es una revolución solar. La revolución solar es una carta astral de las energías que voy a tener yo durante un año, desde mi cumpleaños hasta el siguiente cumpleaños. Por ejemplo, esta es mi carta astral desde mi cumpleaños, que es el 12 de diciembre, hasta del 12 de diciembre del 2022, y esta energía va a regir hasta el 12 de diciembre del 2023, o sea, el siguiente año. Lo importante en una carta astral es ver qué energías vamos a tener en el ascendente. Este año, durante un año, yo voy a ser ascendente Sagitario. Esta es la flor armónica de este año. Tenemos el pétalo azul, que es muy bonito, el pétalo rojo, que quiere decir que voy a tener ciertas fricciones en el año, y el pétalo mostaza, que quiere decir que voy a estar bastante reflexivo, ¿no? Incluso de repente algunas veces un poquito tristón. Es parte del año, pero no es nada grave, ¿no? Entonces, gracias a esta bandita con fechas que vamos a llamar dial cronográfico, por ejemplo, se puede saber que en este momento, el día de hoy, en el mes de septiembre, día 13, 14, 15, eh, la bolita azul está en esta zona y aquí no hay ningún planetita. Quiere decir que no se va a estar activando ninguna temática especial en mi vida en este momento. ¿Es muy importante hacer la revolución solar? Sí. ¿Es la única técnica en astrología? Definitivamente no. La temática del viaje de cumpleaños es importante, pero no debemos de colocar, o sea, esta es una recomendación para cuando vayas con cualquier astrólogo del mundo, no debemos de colocar todas las esperanzas de resolución de algún problema en nuestra vida únicamente en la técnica del viaje de cumpleaños, porque la técnica del viaje de cumpleaños únicamente es o sea, sí, tú te puedes ir a cualquier parte del mundo y se va a generar una modificación por el tema de las coordenadas de la carta astral del cumpleaños. Lo primero que vamos a decir es que si esta técnica funcionara eh, según lo que se dice por ahí en internet, que no es así, no funciona de esa forma, pero si funcionara, únicamente sería un cambio de energías durante un año. O sea, el siguiente año tienes que volver a viajar. O sea, no es recomendable hacer eso. Lo que se recomienda es tomar en cuenta lo que dicen las otras técnicas de pronóstico que también son importantes. Entonces, si el consultante desea, yo puedo decirle, pues, a qué parte del mundo puede viajar. Pero, como yo soy un astrólogo responsable, no únicamente te voy a dejar con esa información que es insuficiente desde todo punto de vista. Entonces, yo te voy a dar más información. Entonces, sí te puedo decir a dónde viajar, pero ese viaje no va a evitar que tengamos el pétalo rojo, que son fricciones o conflictitos en el año, y no va a evitar que tengas el pétalo mostaza, que es un poquito de nostalgia, un poquito de tristeza. Eso no se va a poder evitar. Se van a hacer ciertos cambios, ¿no? Pero no. En suma, mi postura frente al tema del viaje de cumpleaños es que es una medida escapista que trata de evitar el destino que deberíamos de asumir con responsabilidad. Entonces, yo sugiero no, sugiero, ¿no? Y incito a todos los astrólogos que no eh, desarrollen las otras técnicas que también tenemos en astrología en beneficio del consultante, ¿no? Y de la humanidad. No únicamente abocarnos a remedios que no tienen, pues, sitial en vamos a decir, la comunidad académica actual no acepta el viaje de cumpleaños como una medida, pues, seria, ¿no? Entonces, pues no. Pero lo que sí te voy a decir es que tenemos muchas otras técnicas en astrología. Ahora repito, si el consultante desea, yo le puedo decir a dónde viajar, pero eso no va a cambiar cosas, como por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos, esta técnica se llama armograma, ¿sí?
En esta técnica de armograma, el consultante va a poder ver en los años que nosotros coloquemos en el sistema, cuándo va a tener un pico rojo, eso es inamovible, no se puede mover ese pico, y cuándo puede tener un pico azul. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, para mi carta, podemos saber que en el año 2025 voy a tener un pico azul en la segunda mitad del año, ¿sí? Entonces, yo puedo estar preparándome desde ahora, desde el 2023, para ese momento, para aprovecharlo de la mejor forma, ¿sí? Y puedo tener previsión de que la primera mitad del 2025 voy a tener alguna dificultad menor, porque este pico rojo no es muy grande tampoco. Ahora, ¿tenemos otras técnicas? Sí, tenemos muchas otras. Por ejemplo, esta es otro tipo de armograma. Y aquí puedo ver que se confirma que en la segunda mitad del 2025 voy a tener muchos picos azules que son bonitos. Quiere decir que va a ser una época de fluidez en la que es muy posible, muy perfectamente posible que los proyectos que pues yo desarrolle en ese momento salgan viento en popa. Ahora, por ejemplo, en la quincena de diciembre del 2024, yo voy a poder ver que tengo un pico rojo. Este pico rojo puede ser una fricción, es un pico que no es muy grande, así que este, de pronto si es algo incómodo, no es algo tan fuerte, ¿no? No es tan importante. Hay picos rojos que son mucho más grandes. No, este no lo es. ¿Qué otras técnicas se tienen en astrología? Por ejemplo, en el caso de la revolución solar, por supuesto, yo en una sesión de astrología de pronósticos, no voy a decirle al consultante únicamente la revolución solar de ese año y del siguiente año. Todo astrólogo responsable tiene que ver por lo menos el año anterior, es decir, de dónde viene energéticamente esta persona, qué es lo que vivió eh, hace un año o hace 2 años, para saber cómo podemos asesorar, ¿no? Recomendar mejor al consultante, y tenemos que ver el siguiente año, es decir, de dónde viene el año anterior y a dónde va, ¿no? Entonces, con esta información vamos a poder ayudar mucho mejor al consultante. Esta técnica se llama revolución lunar, es decir, la revolución solar es una técnica que nos habla acerca de cómo le va a ir a una persona durante un año. Esta técnica nos habla de cómo le va a ir a una persona durante un mes. Entonces, por ejemplo, 15, 16 del mes de septiembre, la bolita azul está activando el planetita Plutón. Entonces quiere decir que este puede ser un día desde lo inmaduro, podría ser un día de conflicto, y desde lo maduro podría ser un día de depuración, en el que yo me doy cuenta de cosas mías, de mí, que de pronto ya no son tan saludables para mí y que yo podría hacer cierto reajuste para, pues yo ser una mejor versión de mí mismo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo yo estoy gestionando mis energías, mis patrones inconscientes, para saber cómo es que una revolución solar o una revolución lunar se va a manifestar en tu vida. Entonces, ¿qué otras técnicas tenemos en astrología? Esta es la de, yo no sé si han escuchado, seguramente si están viendo este video, si han escuchado hablar de Mercurio retrógrado. Entonces, Mercurio retrógrado es un planetita que está dentro de la técnica de los tránsitos directos, que es esta. ¿Ya? Pero Mercurio no le hace ningún mal a nadie. Lo que sí tenemos que ver es cuando en la técnica de tránsitos directos, Plutoncito está haciéndole algún contactito a algún planetita, o Plutón, o Saturno, o Quirón, o Urano, ¿no? Esos son los que normalmente generan situaciones. Pero no solamente tenemos la técnica de tránsitos directos, también tenemos la técnica de tránsitos conversos, que es esta. Aquí también, por ejemplo, yo sí estoy teniendo contacto de Quirón en este momento en la técnica de tránsitos conversos, que es una técnica distinta, diferente. Cuando nosotros sumamos todas las técnicas, vamos a tener un panorama mucho más detallado del devenir del ser humano en su día a día, ¿no? Si no, es incompleto, es insuficiente. Esta técnica es otra y se llama técnica de carta progresada, directa.
también tenemos que revisarla. Aquí los planetitas se mueven muy lento y, por ejemplo, yo voy a tener un contactito sumamente, seguramente complicado dentro de unos años. En el 2000, octubre del 2028 voy a tener la Luna llegando a Plutón. Eso va a ser incómodo desde donde se le vea, ¿no? Yo no me voy a poder escapar de eso, pero sí puedo preverlo, sí puedo prepararme yo psicológicamente para cuando llegue ese momento. Entonces, voy a tener, estoy siendo muy sincero y muy serio, ¿no? Con esto. Esto es un tema serísimo, es muy serio. La técnica de la carta progresada conversa me dice que en mi caso, en agosto del 2024 voy a tener un contacto de la Luna con Urano y eso me dice otra información, ¿eh? En ese momento yo voy a tener que soltar algo. Y así, bueno, es soltar porque se trata de Urano, pero gracias a Dios soy astrólogo. Entonces, Urano rige la astrología, puede ser que en ese momento haga algo especial, no sé, saque un nuevo curso. Entonces, em, bueno, esta técnica es fundamental, se llama el punto de la edad del método Hoover y es sumamente importante, ¿no? En la carta de un ser humano, cuando se generan estas líneas azules, algo extraordinariamente positivo va a ocurrir, ¿no? Entonces, es muy positivo saber con años de anticipación cuando esto ocurre. Y también cuando tenemos estas fechas con rayas rojitas, para poder yo prepararme y poder yo estar preparado para aprovechar esto de la mejor forma. Entonces, es sumamente fructífero tener toda esta información con años de anticipación. O sea, mientras más pronto hagamos esto, mejor. Ahora, eh, en síntesis, tenemos que pues, normalmente la gente ha escuchado de la revolución solar y a lo mucho, un poquito, alguna técnica más, la técnica de tránsitos, que es la de los tránsitos directos. Pero lo mínimo que yo considero que un astrólogo debería tomar en cuenta en su consulta de pronósticos es revolución solar, revolución lunar, los tránsitos directos, los tránsitos conversos, la carta progresada directa, conversa, armograma de tránsitos, armograma progresado, punto de la edad del método Hoover, atacires varios, porque hay atacir 60, 72, 84, flor armónica. Es lo mínimo indispensable como para poder tener un panorama amplio, pero también detallado del devenir del ser humano en sus próximos meses, ¿no? 6 meses, un año, ¿no? Es decir, el viaje de revolución solar solamente estaríamos trabajando nosotros una técnica, ¿no? Pero mira cuántas otras técnicas tenemos en astrología que no van a sufrir modificación alguna por un viaje de cumpleaños. Entonces, yo siempre sugiero que antes, es decir, que no únicamente nos quedemos con la consulta de pronósticos, sino que también tengamos una consulta de análisis de patrones inconscientes para poder ver cómo tenemos el estado de esta causa, cómo el consultante está utilizando su carta astral, ¿no? Porque si la está usando adecuadamente bien, que no es muy normal, pero bueno, hay casos en los que sí, en los que pues el astrólogo no tiene que hacer otra cosa más que aplaudir al consultante por cómo está usando esa carta, su carta astral de nacimiento. Pues en ese caso, si tiene algún suceso difícil en el análisis de pronósticos, pues no la va a pasar tan mal. Sí, pero a veces hay casos en los que no estamos usando la carta tan bien. Sí, no estamos usando nuestro Quirón, nuestra Lilith, nuestro Plutón, nuestro Urano, y entonces de pronto cuando tenemos algún contacto que no es muy amigable en cualquiera de estas técnicas, este, o sea, eh, digo esto porque a veces un astrólogo no, solamente, porque yo, por ejemplo, yo, hace años, hace 10 15 años, solamente utilizaba revolución solar y tránsitos directos. Y yo no sabía que habían todas estas técnicas. Cuando las fui aprendiendo en el tiempo, pues uno se queda con la boca abierta, con lo que va encontrando, ¿no? Entonces, pues eso. eh, Solicitar pues a tu astrólogo de confianza, ante cabecera, revisar todas las técnicas de pronóstico que tenemos. Por supuesto, las que yo acabo de mencionar aquí son algunas, no son todas, ¿no? Son las que yo uso en mi práctica diaria. Pero hay muchas más, por supuesto, hay muchas más. Ahora,
Esto es lo mínimo que yo considero que deberíamos tomar en cuenta para poder tomar decisiones de manera responsable, ¿no? Es decir, por ejemplo, estudios, trabajo, viajes, todo ese tipo de cosas, únicamente en base a la información que nos da la revolución solar y tránsitos directos es insuficiente, no es suficiente. Entonces, esta es la información que quería darles. Yo sugiero que no únicamente hagamos técnica o sea, una sesión para ver temas de pronósticos, sino también de análisis de la carta astral de manera general. En esa sesión también suelo ver temas de pronósticos, pero una sesión específicamente para tomar decisiones en cuanto a fechas, por supuesto que es mucho más detallada. Eso era todo. Muchas gracias. Buenas noches.